RCR, la red que comunica y une al Perú. Esta hora queremos agradecerle, vamos a saludar al señor Owen Lai González, es analista en temas de política internacional, y le agradecemos la cordialidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Vamos a analizar con él la situación en Cuba, ¿no? Todas estas protestas que se han generado el fin de semana y que también en las últimas horas están generando toda la alerta mundial y la atención, naturalmente, de la opinión pública. Señor Lai González, qué gusto saludarlo, le agradezco la gentileza como siempre, muy amable. Muchas gracias, señor Hernández, un placer estar con ustedes a través de Enlace Regional. Ayúdenos a entender lo que está ocurriendo en Cuba, ¿no? Hay quienes consideran que esto es una protesta embalsada con una serie de demandas por años, ¿no? Y se ha visto agudizada por la situación de la pandemia, ¿no? ¿Cómo interpretamos esta situación inédita en Cuba, no? Bueno, yo no diría que es tan inédita. De hecho, el último episodio potente de lo que el régimen cubano llamaría como un acto contrarrevolucionario fue en el año 1994, luego de un par de años de haber iniciado el periodo especial. Y el periodo especial se conoce como el momento en el cual lo que conocemos hoy como Rusia deja de entregar apoyo a los Estados al gobierno cubano y empieza un conjunto de ajustes económicos. De hecho, muchos de estos ajustes económicos tienen problemas estructurales desde la década de los 90 que han tratado de irse superando, pero que hoy, en una situación de la pandemia donde ninguno de los países en el mundo ha podido responder en la medida satisfactoria en los países, y ha develado un conjunto de problemas estructurales, y quienes lo sufren han profundizado esos problemas, es lo que estamos viendo hoy en Cuba. Este nivel de problemas estructurales, de desigualdad, falta de ingresos y otros han causado o han motivado, las protestas de este pueblo que ya no aguanta más, de acuerdo a lo que podemos ver en los últimos días en las protestas, que salen a solicitar comida, medicinas y, por supuesto, mayor libertad. Ahora, el otro aspecto, ¿no?, que se está generando en las últimas horas en Cuba, y es lo que están denunciando muchas instituciones ya en el mundo, es que, como es conocido, en Cuba todo está bajo control, ¿no? Incluso los medios de información, ellos tienen un órgano oficial como es el Grama. Uno revisa el diario El Grama en estos momentos y ve que aparentemente la situación está en calma en Cuba, cosa que no es así. Lo que estamos conociendo en estos momentos, y es por la prensa internacional, ¿no?, las corresponsalías internacionales que se encuentran justamente en La Habana, que es el centro de atención en estos momentos en Cuba, ¿no? ¿Cuál cree usted que va a ser el desenlace de toda esta situación, ¿no? Porque, si bien es cierto, usted lo ha planteado con claridad, no es un hecho inédito, pero desde hace 27 años no ocurría una situación como la que hemos visto el fin de semana, ¿no? En varias localidades de la isla, ¿no? En varios puntos de la isla se estima que hay actualmente más de 100 personas detenidas, ¿no? Human Rights Watch acaba de mencionar que incluso 65 personas no se conoce el paradero. Y lo poco que se conoce es porque de una u otra manera se filtra información a través de redes sociales, porque hasta el internet, hasta la telefonía ha sido restringida en Cuba. ¿Cuál cree usted que va a ser el desenlace? Bueno, aquí hay varios elementos que analizar. Efectivamente, el maleconazo del año 94 tuvo un alcance menor, que solamente llegó a la ciudad de La Habana, y especialmente en las localidades entre Centro Habana, Cayo Hueso, digamos que son el Vedado, que probablemente son aquellas localidades que se encuentran más cerca al malecón y a la zona en la que se dio el maleconazo. Hoy las redes sociales efectivamente han ayudado a amplificar este sentido de protestas, empezando en varias ciudades, ¿no? En Matanzas, en la ciudad de Los Baños, en La Habana, y se calcula que son más o menos 20 ciudades las que hoy, a través de estas marchas que se consideran como inorgánicas, estas protestas tienen un nuevo cariz que no es el cariz tomado en el año 94.
Ahora, a esta situación que tiene que ver con la pandemia y la crisis sanitaria en el país, de hecho Cuba es uno de los países que antes de la pandemia podía vanagloriarse quizá de uno de los mejores sistemas de salud, pero claramente ningún país tiene un sistema que pueda soportar una pandemia como la que estamos viviendo hoy. Pero además, como decía, viene atado de otros factores estructurales vinculados a lo económico. Y algo que es singular, hay un movimiento cultural, como el movimiento San Isidro, que ha venido en los últimos años haciendo protesta y que al día de hoy los artistas cubanos de primera línea vienen en realidad levantando también su voz de protesta y manifestándose que están en la voz del pueblo. Y una nota curiosa que puede quizá marcar este hecho como un hecho importante. Hace algunos meses atrás, un grupo de cantantes de música urbana sacaron una canción que se llama Patria y Vida, y que esa canción Patria y Vida es una oposición al lema de la revolución, que era Patria o Muerte, y que se está convirtiendo en el lema de estas marchas, con lo cual hay también un movimiento cultural detrás que puede corroer, digamos, los cimientos de esta revolución, y sin duda alguna estamos presenciando lo que probablemente podría ser el inicio del fin del régimen castrista o la posibilidad de la flexibilización de las medidas del régimen. Usted acaba de mencionar justamente esta proclama libertaria a través de los artistas, ¿no?, de este movimiento San Isidro en Cuba, ¿no?, y esta canción Patria, Vida, que está a cargo de gente de la zona, de un rapero funky, ¿no? En realidad ya se ha convertido en una canción prohibida. Le comento que a estas alturas, a esta hora en La Habana, están prohibiendo esa canción, ¿no? O sea, los jóvenes que están de una otra manera conectados a través del internet, o sea, corren el peligro que si los incautan con esa canción, de una u otra manera ya son sometidos como contrarrevolucionarios, ¿no? Este es un factor a tomar en consideración, porque las redes sociales hasta hace poco se convirtieron en Cuba una suerte de poder manejar la situación en medio de la crisis de la pandemia, para la interconexión, un poco para hacer las operaciones con las remesas que llegaban del extranjero, las compras que se podían establecer. Hoy se ha convertido en una correa de transmisión para las demandas libertarias. Pero acá hay un otro detalle, el papel de los jóvenes en Cuba, ¿no? Porque esta demanda que se ha generado el fin de semana, el último sábado, fue precisamente una corriente a través de redes sociales motivada por muchos jóvenes, ¿no? ¿Cómo interpretar esto? Esto no es algo nuevo. Recordemos que hace más de 10 años la primavera árabe también fue gestada a través de las redes sociales y jóvenes que salieron a marchar durante varios meses en lo que se conoció como la primavera árabe. Lo mismo ocurrió en España, recordemos, en el año 2014-15, que dio además fruto a nuevos partidos políticos en el escenario político español. También el movimiento Ocupa la Calle en los Estados Unidos, en las mismas épocas, digamos, tuvieron al principal protagonista a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación a través del Internet, y los jóvenes empoderándose de las calles para colocar sus nuevas agendas. En consecuencia, lo que está ocurriendo hoy en Cuba, digamos, responde a esta lógica del siglo XXI, en que las nuevas marchas hoy probablemente son de carácter inorgánico, pero que responden a verdaderas motivaciones sociales, pero que, a diferencia de las marchas del siglo XX, y esencialmente a las de mediados del siglo XX, carecen de una cabeza visible o de un líder. Ahora, el otro aspecto es que en Cuba todo está bajo control. O sea, los cubanos en este momento no pueden recurrir al Poder Judicial porque está controlado por el régimen. No pueden hablar de libertad de expresión porque tienen órganos oficiales del Partido Comunista. No pueden acudir a la defensa de los derechos públicos o derechos ciudadanos al Ministerio Público, Fiscalía, como la conocemos nosotros, porque está bajo control. Todo está bajo control. Entonces, aquí hay una suerte de trabajo soterrado, trabajo subterráneo que se está haciendo dentro de las propias comunidades. Y esto lo están contando ya las propias redes sociales. ¿Hasta cuándo va a poder soportar el gobierno de Díaz-Canel, ¿no? Considerando que Díaz-Canel ahora ha asumido la Secretaría General del Partido Comunista, pero no era precisamente del cogollo directo de los Castro, ¿no?
Correcto. Díaz-Canel, que tiene aproximadamente 60 o 61 años, es una persona que nació bajo el régimen castrista, el régimen que tiene 62 años. O sea, post-revolución, él es post... Claro, es una persona que nació bajo la revolución, claro. Y sí es algo significativo y era un cambio de paradigma dentro del modelo de partido único cubano, de tener en la dirección del partido a alguien que no había sido parte de la revolución. Y eso marcó un cambio. Pero claramente el presidente Díaz-Canel no es un líder carismático como Fidel Castro. Recordemos que en el maleconazo del 94 llegó el mismo presidente Castro a tratar de hablar con los manifestantes y con las fuerzas de seguridad a disipar el problema. Hoy en día estas marchas de carácter inorgánica son mucho más difíciles de controlar y un gobierno que frente a tanto descontento hay que además entender que durante el año 2020 se ha suspendido el turismo y al suspenderse el turismo no solamente el gobierno cubano ha dejado de tener ingresos a partir de su principal fuente, sino que los cambios en los últimos 5 o 7 años han hecho que, por ejemplo, las personas puedan tener negocios de renta propia. Y eso ha hecho que las personas puedan acoger en sus casas a turistas y que ese dinero empiece a recircular en la economía cubana, bajo la lógica de lo que se conoce en el modelo neoliberal como el chorreo. En consecuencia, el impacto no es solamente en el influjo de el dinero para el gobierno para distribuirlo a través de los diferentes servicios, sino también en cómo circula el dinero a través del chorreo en toda la ciudadanía. Y ya hay un nivel de hartazgo entonces que hace que las personas puedan hoy protestar sin tener ningún problema en poder ser atrapados por las fuerzas de seguridad en Cuba. Ahora, el otro aspecto que ayer en la conferencia que brindó Miguel Díaz-Canel en La Habana, él nuevamente enfiló sus baterías contra el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? E indicó que todos los responsables de esta situación, ¿no?, que se está generando en Cuba, está detrás lo que ellos llaman, ¿no?, las agencias, dicho sea de otra manera, la CIA o intervención estadounidense, ¿no? Pero ayer también hay una entrevista este fin de semana que le hacen en España a Rubén Blades, ¿no? Rubén Blades no es precisamente una persona pro-yanqui, si se quiere, utilizando los términos cubanos, ¿no? Donde él dice, ¿hasta cuándo se le va a estar echando la culpa a los gringos, ¿no?, refiriéndose a los estadounidenses, ¿no? Y dicho de otra manera, ¿hasta cuándo Cuba le va a seguir echando la culpa a Estados Unidos cuando gran parte de las remesas ahora es parte de la sostenibilidad de mucha gente que vive en Cuba? Correcto, gran entrevista la de Rubén Blades en el diario El País. Así es. En el diario El País, y yo recomiendo esa entrevista. Parte de esa anécdota está hablando sobre Noriega y los niveles de corrupción y el silencio cómplice de los ciudadanos de los ciudadanos para aceptar la corrupción y este tipo de Panamá, partidos. ¿no? Claro. En Panamá, pero que es un fenómeno en realidad está en toda América Latina, y especialmente cuando los gobiernos se perpetúan demasiado tiempo en el poder, la gran posibilidad de tener es corrupción. Es todo lo que sucede en Cuba es parte del problema que tiene con los Estados Unidos. Yo diría es un elemento que explica un problema complejo. El embargo de los Estados Unidos desde el año 62 impuesto a Cuba, vinculado al conflicto de los misiles, es una de las explicaciones de este problema, pero también habría que ver en cómo otros países del área socialista o comunista como China o Rusia apoyan hoy a un país como Cuba. Es evidente que por los problemas que hoy transita Cuba no está teniendo mucho apoyo de países como Rusia o China, que verían probablemente a un país como Cuba con un valor simbólico más que con un valor estratégico, por lo cual habrían dejado un poco la cooperación internacional hacia ese país, vinculada a mejorar los servicios de salud, de educación y por supuesto empleo, trabajo a través de inversión extranjera directa de estos países en Cuba. Pero además los países fracasan porque su nivel o la calidad de la política pública que desarrollan o implementan en sus países no tienen resultado esperado.
Y muy probablemente lo que estamos viendo hoy también es producto de varias políticas públicas implementadas en el régimen cubano que no han surtido efecto, esencialmente aquellas que están vinculadas a la seguridad alimentaria. Ahora, ¿hasta cuándo Díaz-Canel va a seguir enfilando baterías contra Estados Unidos cuando usted acaba de mencionar algo, ¿no? Los que salen a protestar y el propio Díaz-Canel nacen, o sea, no justamente son jóvenes, no vivieron en esencia lo que significó la Revolución Cubana, ¿no? O sea, digamos, y ahora están viendo los resultados de esta revolución, los jóvenes. O sea, ¿es una explicación que puede convencer a los jóvenes, decir, los gringos, los estadounidenses tienen la culpa? Yo creo que ya hay niveles de crítica a esta lógica que había sido impuesta por el régimen desde los inicios de la revolución en el 59, de esta lucha con los Estados Unidos y esencialmente desde el 62 en adelante para hablar del bloqueo. Pero yo creo que hoy hay mayor conciencia en el pueblo cubano para poder entender que no todo tiene que ver con los Estados Unidos, sino también con un conjunto de factores internos sobre cómo la política interna en Cuba ha logrado diversificar no solamente el bienestar, sino también los problemas, ¿no? Y más bien lo que creo que sienten hoy los cubanos es que sus autoridades no han sido lo suficientemente eficientes para resolver los problemas que aquejan hoy a los cubanos. Ahora, el otro problema, ya para finalizar, señor Lai González, yo le agradezco la gentileza de su parte, es el tema de cómo se maneja los buró políticos, ¿no? Y en los regímenes totalitarios son los que tienen el beneficio, ¿no? Los que tienen la mejor partida, no sufren los embates de la crisis, se benefician con temas económicos, con temas que muchas veces están alejados de la realidad de la población en su conjunto. ¿Esto ocurre en Cuba? Cuba tiene un sistema que es un poco largo de explicar, pero es una especie de pirámide. Cuba se define, para empezar, Cuba se define como un país democrático dentro del artículo primero de su constitución vigente. Se define como un país socialista y democrático. Pero la democracia que vive Cuba, o su modelo democrático, no es un modelo representativo y liberal, como vivimos la mayoría de los países en la región, sino más bien que tiene su propia variante y que tiene que ver con un proceso de selección y de elecciones desde digamos, los niveles más básicos de organización social, que es a través de los niveles barriales, y van subiendo del barrio hacia los distritos, de los distritos hacia las capitales de provincias, las provincias hasta llegar al nivel nacional. Y en ese transcurso, digamos, se genera toda una élite política que va transitando de nivel en nivel hasta poder llegar al buró, que es el punto más alto. En el buró, hoy en día, si bien ya se está abriendo, hasta hace algunos años, era exclusivamente un espacio donde estaban las personas que habían participado en la revolución en el año 59, ¿no? Este es un espacio que se está abriendo poco a poco, pero que también requiere un conjunto de cambios para sostener el régimen. Si no, lo más probable es que el régimen vaya también mostrando sus fisuras. Y quiero terminar con esta observación. Así como nuestras democracias liberales y representativas están presentando fisuras o quiebres en su modelo, y que se han visto en Chile, se ven ahora en Colombia y ahora mismo también en el Perú, el modelo institucional cubano también está presentando sus fisuras y lo más probable es que lleguen cambios o implosión. Hoy los jóvenes cubanos, y con esto culmino, dicen, ¿por qué mi familia vive mal y por qué aquellos que están en el buró viven bien y no tienen todos los problemas que tenemos? Esa es la gran pregunta que se hacen cientos y miles de jóvenes cubanos en estos momentos, ¿no? De acuerdo, y ese es parte de un problema cuando lo que tenemos son regímenes institucionalizados por más de 2, 3, 4 décadas, y son 6 décadas las que viene este régimen castrista en el poder, y lo más probable es que la concentración del poder llame a procesos de corrupción. Yo le agradezco, privilegios para unos cuantos. Le agradezco la gentileza de compartir esta comunicación, señor Owen Lai González, analista en temas de política internacional. Con seguridad vamos a seguir hablando de este tema y lo que viene ocurriendo en la región. Le agradezco la cortesía de su parte, muy gentil. RCR, la red que comunica y une al Perú.